Bueno, como invitado tenemos al historiador Luis Alberto Butó, quien es además profesor de la Universidad Simón Bolívar. Con él hemos compartido en otras oportunidades. Gracias, Luis Alberto, por estar con nosotros. Y bueno, hacer un nuevo repaso por el horizonte político electoral que tiene el país, entre otras cosas, ¿no? Por cierto que hace 2 días, perdón, el Frente Amplio Venezuela Libre se pronunciaba alrededor del episodio electoral pautado para el 20 de mayo y ratificaba su rechazo por no haber condiciones ni transparencias en ese sentido. ¿Eso va a tener efecto en ese pronunciamiento, por ejemplo, del Frente Amplio? Luego entramos en otros detalles. Va a tener efecto en el sentido de que mantiene la coherencia frente a un proceso que desde el origen es viciado, es inconstitucional, es ilegal y no ofrece ningún tipo de garantías para que la población pueda expresarse. Ahora, más allá del pronunciamiento, hay que pensar en el día después. Sí. Día después que no se piensa, porque además no se piensa en la víspera. Es decir, siempre se está señalando lo que va a ocurrir después de los sucesos, pero no apuntamos hacia la construcción de los sucesos previos que nos deben llevar hacia donde queremos. ¿Qué quiero decir con esto? No basta con que tú rechaces un proceso electoral. No basta con que tú denuncies un proceso electoral que está viciado. Pasa porque tú construyas una plataforma organizativa que sea capaz de atraer a la gente para movilizarla en función de la transformación que se espera del país. Es decir, sabiendo que en esta fecha de elecciones, en mayo, no va a cambiar nada en el país, en el sentido de que el autoritarismo se va a reafirmar en el poder, ¿cómo construir un movimiento que sea capaz de ponerle freno a la permanencia de ese autoritarismo en el poder? Ahora, ¿qué auguras tú a partir del 21 de mayo? Por supuesto, nos paseamos por los antecedentes, porque no es nada más, digamos, que un importante espacio de la sociedad venezolana diga que yo no voy a involucrarme, yo no voy a participar porque no hay transparencia. ¿Qué debe hacerse en la etapa previa y qué debe hacerse en la etapa posterior? Hablabas de la plataforma, la construcción previa, pero tiene que haber elementos mucho más precisos en ese sentido. Sí, tiene que haber una convicción profunda, que esté en el alma, que esté en la mente del liderazgo venezolano y, por supuesto, de la sociedad opositora venezolana, de que solo con una férrea unidad se puede derrotar a un gobierno autoritario. Es decir, el Frente Amplio ha apuntado a eso, pero es insuficiente. Es insuficiente, ¿por qué? Porque sectores importantes de la oposición, que tienen relevancia en la oposición, han sido dejados de lado. Y se han incluido, por ejemplo, los factores que están vinculados con María Corina Machado, con la fracción parlamentaria 16 de julio, por ejemplo, con factores que están en el exilio, tipo el Ledesma, etcétera, etcétera. Y por otro lado, el Frente Amplio ha incluido dentro de su fila movimientos y personajes que son absolutamente intragables para la oposición venezolana, para la dignidad de la oposición venezolana. Es decir, no tiene sentido que tú un factor determinante de la oposición lo dejes afuera e incluya un factor que está vinculado con la tortura, que está vinculado con la represión, que está vinculado con el peor rostro de este gobierno autoritario, por ejemplo, Miguel Rodríguez Torres, y que además incluya factores que están vinculados con la justificación de esa tortura. Eso es inadmisible para la sociedad venezolana. Y eso tiene que entenderlo el liderazgo, que más allá de la retórica en torno a la reconciliación, más allá en torno a la retórica de que hay que sumar factores, tú no puedes sumar factores que están vinculados con la falta de dignidad, que están vinculados con la negación de la libertad. Menudo lío, ¿no? Y a ello también se le suma ese factor de oposición que decidió involucrarse y participar en el proceso o en la cita electoral del 20 de mayo, ¿no? Bueno, factores que buscan participar en ese proceso porque no tienen ningún tipo de arraigo real en la sociedad venezolana. Es decir, un candidato presidencial que, teniendo todos los factores del poder a su disposición por ser gobernador, pierde, y pierde de una manera abrumadora, de una manera vergonzosa, es obvio que no tiene ningún tipo de impacto, no tiene ningún tipo de acogida en el contexto global nacional. Y los factores que lo apoyan son factores que son inexistentes. Es decir, por ejemplo, ¿quién conoce hoy en día
lo que es un partido como el MAS, más allá de personas como tú y como yo, que tienen una cierta edad y que recuerdan la trayectoria histórica de un partido que en su momento fue memorable. Hoy en día eso es un fantasma. Y eso tienen que entenderlo. Y el otro factor de la oposición que quedó fuera del Frente Amplio tiene que entender también que con esa niñería de estar diciendo me dejaron afuera, y yo se los dije, si no ponen de su parte, si no dejan la malcriadez, si no superan ese, estoy molesto porque no me incluyeron y no se suman a los esfuerzos unitarios, no hay manera de que la sociedad venezolana supere este momento. Ahora, ese ejercicio de conjetura, Luis Alberto, de que, y ese llamado y esa exhortación que realizan, por ejemplo, factores vinculados a la candidatura de Falcón, si la gente vota, no hay un problema de condiciones. Si el voto es masivo y abrumador, no hay forma y manera de que puedan hacerle trampas. Si la gente entiende que Falcón, ¿eso qué es? ¿Significa o es una venta de una esperanza que no existe? A ver, es una patraña en el sentido de que no tiene ninguna asidero. La verdad verdadera es que la oposición venezolana perdió el rumbo luego de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. No ha encontrado ese rumbo y está en una situación donde lo que haga es exactamente igual. Es decir, participar en esas elecciones o no participar es exactamente igual, porque no responde a una estrategia concebida en función de una posibilidad real de cambio. Para uno tratar de cambiar una situación política en un país, tiene que tener vocación de poder. Vocación de poder pasa por la construcción de una estrategia que tenga claramente delimitados los objetivos a encontrar. Y los objetivos no pueden ser declaraciones de principios, nada más como hay que cambiar este régimen, hay que salir del gobierno. No estamos hablando de salir del gobierno, no estamos hablando de cambiar de régimen. Estamos hablando de la reconstrucción de un país que ha quedado realmente en el suelo, que ha sufrido un proceso de devastación brutal, como no tenía ninguna razón para sufrir. Hay que entender que en una guerra, por ejemplo, conflicto grave, fuerte, una sociedad puede perder 10%, 12% de su población. Bueno, eso es lo que ha perdido Venezuela con la inmigración, sin que hayamos tenido un conflicto bélico de ninguna magnitud. Bueno, hacemos una pausa, Luis Alberto, y regresaremos para seguir conversando contigo. Luis Alberto Butó, historiador, profesor de la Universidad Simón Bolívar. Continuamos la conversación con Luis Alberto Butó. Bueno, el día después retomamos la conversación, Luis Alberto. ¿Qué va a pasar? Al margen de lo que vaya a realizar la sociedad opositora, los grupos políticos o de la sociedad civil en general que condenan o no y rechazan, hay también un factor internacional, porque vamos a suponer termina el proceso, imaginemos simplemente un ejercicio de hipótesis. Maduro es reelecto presidente, pero hay un factor internacional que ni avaló el proceso como tal que llevó a la cita electoral del 20 de mayo, ni reconoce el gobierno de Maduro. Ahí se presenta una situación bien complicada, ¿no? Claro, muy complicada, porque hay que entender que el factor internacional es determinante en los esfuerzos por apuntar a esta transformación que queremos en la sociedad venezolana. Y en eso se ha avanzado muchísimo. Eso hay que reconocerlo. 4 años atrás, o cuando vivía el presidente Chávez, la comunidad internacional le daba la espalda a la situación venezolana, aun cuando ya se estaba gestando la grave crisis que estamos viviendo y que ellos en esa comunidad internacional no eran ciegos de lo que estaba pasando. Entonces, en ese sentido, ese factor va a ser determinante. Pero hay que entender que ese factor no puede desarrollar toda la actividad que tendría pensada y no puede desarrollar toda su influencia si no tiene un factor interno, cohesionado, sólido, en el cual apalancarse. Es decir, ¿quién va a ser el interlocutor válido de esa comunidad internacional al momento de entrar en un proceso de transición en Venezuela? Para empezar, ese proceso de transición tendría que darse y eso implica un cambio de gobierno, y frente a unos factores de oposición que están desunidos y que están desorientados, es obvio que no va a haber ningún cambio de gobierno. Entonces va a seguir lo mismo.
Va a seguir lo mismo por un tiempo y se va a profundizar la crisis que está experimentando la sociedad venezolana. Nosotros estamos saliendo de la Semana Santa y como el credo mayoritario en nuestra sociedad es el credo católico, recordemos las enseñanzas de la Semana Santa. A los 3 días Jesús resucitó y caminó de nuevo entre los vivos, trayendo la buena nueva. Nosotros tenemos que entender que la sociedad venezolana va a resucitar, que la sociedad venezolana va a salir de su ceniza y se va a recomponer, pero que no va a ser en 3 días. Vamos a necesitar bastante tiempo, vamos a necesitar constancia, vamos a necesitar organización y vamos a necesitar una idea clara de cómo construir un movimiento de masas que sea lo suficientemente sólido como para que el autoritarismo imperante sepa que ya no puede desarrollar más su sometimiento de la población Ahora, venezolana. por ejemplo, que eso es una pregunta que se formula muchísima gente, ya no a lo interno opositor, sino a lo interno del gobierno. ¿Qué factores o qué factor puede ser detonante o determinante para cambiar la orientación? Bueno, o marchar bajo presión interna dentro de la estructura del poder hacia un proceso de transición como tú auguras. Puede ser que en el momento en que comience a verse que se desmorona el gobierno, pues algunos factores quieran salvar ciertos privilegios, quieran salvar su responsabilidad como efectivamente ha ocurrido. Pero no hay que olvidar que quien se nuclea en torno a este proyecto autodenominado Revolución Bolivariana sabe que más allá de ese proyecto no tiene futuro en términos políticos. Y eso hace que independientemente de las divisiones que puedan estar a lo interno del chavismo, obviamente va a haber un interés común que es preservar el poder. Eso construye una unidad sobre la conveniencia. Entonces, fíjate, ese factor político que denominaríamos el chavismo tiene una unidad por la necesidad. Lo malo es que el factor político de la oposición, que debería tener una unidad por la necesidad de cambiar el país, de transformar el país, no entiende ese mecanismo con el cual se hace sólido el chavismo. La verdad verdadera es que el chavismo ha vencido históricamente en estos últimos 19 años, ha vencido a la oposición. Cuando la oposición ha salido victoriosa, cuando efectivamente ha habido una sólida unidad que impide que más allá de triquiñuelas no haya manera de desconocer el triunfo de la unidad. 2007-2015. Ahora fíjate, otro elemento importante allí. A la par de todo esto, ¿no? Esta crisis política que tú describes y nos das elementos y variables, está una muy grave crisis humanitaria, crisis social, crisis económica. Y eso es un factor allí detonante también, porque, bueno, los países no tocan suelo, pero también hay una crisis humanitaria que está generándole problemas a los vecinos por el éxodo masivo de venezolanos. Una crisis social que no tiene solución, que no la corrige simplemente con dádivas o mendrugos, o misiones o bonos. Y una crisis económica donde hay una hiperinflación, un desmesurado gasto público, se cae la industria petrolera venezolana, no hay dinero para sostener al país. Entonces, esto nos va a llevar a algo, ¿no? Digo yo. La crisis humanitaria el gobierno la está enfrentando con la lógica con que siempre la enfrentó el régimen cubano. Es decir, 3,5 millones de venezolanos fuera del país, 10% de la población, son 3,5 millones de almas que tienen problemas de alimentación, de salud, de educación, las cuales ya el gobierno no tiene que atenderlas. Que si, eso fue lo que hizo el gobierno cubano. Sí, lo que ha hecho el gobierno eso no es cubano, asunto mío. Pues, tal cual. No es... Y entonces se lo crea al resto de los países vecinos. Ahora, por supuesto, siempre el gobierno ha jugado a la posibilidad de que haya repunte económico, tipo aumento de los precios del petróleo, tipo negociaciones con esta mal llamada criptomoneda. Ese tipo de cosas, el apoyo de gobiernos como el de China, como el de Rusia, etcétera, etcétera. Lo cierto del caso es que ahí hay un punto final. Allí no hay vuelta atrás. No hay manera de que este gobierno reciba
el apoyo de la comunidad internacional para salir de la crisis. No hay una ayuda como la Ahora, del eso Fondo puede Monetario empujar a esos Internacional. factores internos que hablábamos dentro de la estructura de poder a ejercer presión Claro. para decir, hasta aquí te trajo el río. Eso es posible, pero también es cierto que en la medida en que tú esperas que ha sido una estrategia equivocada, que el gobierno se desmorone por sí solo, tú no vas a lograr. Pero para eso se requiere unidad y coherencia, como tú planteabas, dentro del seno de la oposición. Obviamente. Hay un momento, este es el momento en que debe hacerse una especie de mea culpa, una especie de encerrona con sinceridad para que el liderazgo venezolano, el liderazgo opositor, haga una especie de revisión exhaustiva de cuál ha sido la estrategia desarrollada a este momento. Ahora, ¿qué crees tú que va a pasar, por ejemplo, con los que decidieron involucrarse en la cita electoral del 20 de mayo, que dicen ser opositores? ¿Qué va a pasar con ellos precisamente en ese escenario que tú te estás planteando, el de la encerrona y conversar? ¿Tienen cabida también? Bueno, uno de los problemas del liderazgo opositor es la pérdida de credibilidad y hay que reconstruir, tiene la necesidad de reconstruir esa credibilidad. Estos factores que participaron, que van a participar en este proceso, van a perder muchísima más credibilidad de la que ya habían perdido. Es difícil que pueda tener ni siquiera impacto dentro de las discusiones internas de la oposición. Bueno, ya veremos qué pasa, Luis Alberto. Es un tema bien interesante, es una situación bien interesante. No falta mucho tiempo tampoco para que ello ocurra y veamos cuál será pues, el destino y el futuro de Venezuela. Ya veremos. Bueno, muy bien, gracias a Luis Alberto Butó, profesor de la Universidad Simón Bolívar, historiador. Nos vamos a una pausa. Al regreso tendrán el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.